Ah, bueno, pero usted sí la puede grabar. Sí, claro. Ah, bueno, Bueno, gracias. a mí me sale que ya la estoy grabando. Ah, ok, está bien, gracias. Con gusto. Les decía entonces, si el valor del coeficiente de correlación de Pearson me da 0, decimos que no existe correlación lineal. Si me da entre 0 y 0,5, decimos que es positiva débil. Si me da 0,5, decimos que es positiva moderada. Si me da entre 0,5 y 1, se dice que es positiva fuerte. Y si me da exactamente 1, decimos que es positiva perfecta. Vamos con el lado de los negativos, o sea, hacia la izquierda. Si me da entre 0 y menos 0,5, decimos que es negativa débil. Si me da menos 0,5, decimos que es negativa moderada. Si me da entre menos 0,5 y menos 1, decimos que es negativa fuerte. Y si me da exactamente menos 1, decimos que es negativa perfecta. Entonces, con esto en mente, vamos a ver entonces ahora qué es lo que nos pide la guía de trabajo. ¿La ven ahí? Ya yo se las había puesto en el aula virtual. ¿La están viendo? Sí, sí, profe. Listo, gracias. Entonces, el trabajo práctico 1, o sea, de la unidad 4, lo primero es que me dice la primera parte, correlación lineal simple. Y dice que para esta primera parte de la práctica se deben utilizar los datos de la hoja 1 del archivo datos TP1 U4. Ese archivo lo que es un archivo de Excel con 3 hojas. Entonces, para esta primera vamos a usar la hoja 1. La mecánica del trabajo va a ser la siguiente. Yo voy a resolver con ustedes el ejercicio de la hoja 1, el ejercicio de la hoja 2, y a ustedes les va a quedar no solo hacerlo completamente el trabajo, sino que les queda para ustedes la hoja número 3. Entonces, para que podamos tener claridad con respecto a esto. Vamos a ver, lo primero que vamos a establecer acá, me dice el primer punto, plantea hipótesis de correlación y me dice que ya se lo habíamos estudiado al puro principio del curso, que ustedes leyeron sobre tipos de hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es un supuesto, una explicación supuesta que uno da al fenómeno que está estudiando. Y entonces me dice que los datos son la cantidad de lagartijas y sentadillas realizadas en una prueba física a 10 personas. Entonces, sí saben que son lagartijas y sentadillas, ¿verdad? O sea, son esos ejercicios físicos que se hacen, que alguna gente, algunos le llaman push-ups, creo. Sí, ¿alguien sabe bien el nombre? ¿Cómo le llaman en inglés? Son las lagartijas Apps y squats. y squats. Ah, Las ok. sentadillas. Listo, gracias. Entonces, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en los datos? Dice que son 10 personas que hicieron tanto lagartijas como sentadillas. Entonces, se les contabilizó en esa prueba cuántas lagartijas hacían y cuántas sentadillas hacían. Entonces, lo primero que nos pide es la hipótesis de investigación. Acuérdense que, bueno, nos piden de investigación la nula y la alternativa. Entonces, la nula, ¿se acuerdan que era la negación de la hipótesis de investigación? Entonces, en la correlación nos queda muy fácil decir, por ejemplo, que en la hipótesis de investigación vamos a usar la correlación positiva. En la hipótesis nula vamos a usar la correlación nula. Y en la alternativa vamos a usar, por ejemplo, si ya usamos aquí la positiva, aquí usaríamos la negativa. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo aquí en lo que es hipótesis de investigación? Diríamos que a mayor cantidad de lagartijas, mayor cantidad de sentadillas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la correlación positiva? Que al aumentar una variable, aumentaba la otra. Lo redactaríamos de esta manera. Entonces, lo que diríamos es
Al aumentar la cantidad de lagartijas, aumenta la cantidad de sentadillas. Es otra redacción completamente correcta. Lo que pasa es que lo más usual es encontrárselo así. A mayor cantidad de lagartijas, mayor cantidad de sentadillas. Lo importante es que ustedes observen que aquí me dice que cuando una aumenta, la otra también aumenta. ¿Lo ven? Ahí lo he resaltado en color rojo para que ustedes vean. Y esa es la hipótesis de investigación. Vamos ahora con la hipótesis nula. La hipótesis nula es cuando me daría 0. Entonces vamos a decir que no existe correlación lineal entre la cantidad de lagartijas y la cantidad de sentadillas. Esta es la importancia aquí. Cuando estamos diciendo no existe correlación lineal, lo que estamos diciendo casualmente es que la correlación es nula. O sea, que me va a dar 0. Aquí estamos diciendo que me va a quedar positiva. Aquí estamos diciendo en la nula que no existe. Y en la hipótesis alternativa, si ya en la investigación usamos la positiva, en la nula usamos la nula, en la alternativa vamos a usar la negativa. Entonces vamos a decir que a mayor cantidad de lagartijas, ¿qué seguiría ahí? Menor cantidad de sentadillas. Exactamente, menor cantidad de sentadillas. Otra redacción posible para esto, ¿cuál podría ser? A menor cantidad de sentadillas, mayor cantidad de lagartijas. Ay, ya las enredé, pero bueno, es de a menor a mayor. Sí, uno podría decir a menor cantidad de lagartijas, mayor cantidad de sentadillas. O si la cantidad de lagartijas aumenta, la cantidad de sentadillas disminuye. ¿Verdad? O sea, lo negativo aquí es el sentido contrario, es que si una aumenta, la otra más bien disminuye. Esa sería la manera de plantear las hipótesis para esta primera situación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa ahorita que ustedes puedan notar? Lo primero es casualmente cuando ustedes logran ver que aquí tengo yo una variable, cantidad de lagartijas, y aquí está la otra, cantidad de sentadillas. Casualmente, el reconocer esto de aquí es lo que me dice que tengo, esta es mi variable 1 y esta es mi variable 2. ¿Ok? Lo otro es que me están diciendo que se hizo con 10 personas. La hipótesis de investigación, lo que estamos tomando es una correlación positiva. La hipótesis nula, estamos tomando una correlación, perdón, 0. Y la hipótesis alternativa, estamos tomando una correlación negativa. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Listo, gracias. Vamos entonces ahora a seguir con el resto. Vamos a dejar un momentito el 2 y el 3 sin hacer y vamos a irnos al 4. Vean el número 4. Dice, plantea hipótesis de correlación para masa corporal y estatura de 10 personas. Quiero que ustedes me hagan el favor, escríbanlo o digítenlo si ya tienen el archivo, pero traten ustedes de hacer esto como práctica y ahorita la vamos a revisar. No lo digan, nada más escríbanlo y ahorita lo vamos a revisar para ver si están captando el sentido de esto. ¿Qué es lo primero entonces que vamos a hacer? Identificar las variables. Aquí las variables son masa corporal y estatura. Entonces, háganme el favor y redactan la hipótesis de investigación, la hipótesis nula
y la hipótesis alternativa. Y ya ahorita lo vamos a revisar. ¿Listo? Ya, profe. ¿Ya lo tienen? Sí. Muy Sí, bien. profe. Aquí yo ya comencé en la hipótesis de investigación y puse a mayor masa corporal. ¿Qué seguiría aquí? Mayor Mayor estatura. Mayor estatura. Muy bien. Si yo no hubiera comenzado de esa manera, sino que hubiera puesto al aumentar la masa corporal, ¿qué hubiéramos tenido que poner? disminuye Aumenta la estatura. perdón, aumenta la estatura. Aumenta, exactamente. Aumenta la estatura. Profe, igual se puede poner a mayor estatura, mayor cantidad de masa corporal, ¿verdad? Sí, no importa el orden acá. Y entonces la otra manera, digamos, que yo hubiera puesto es a menor masa corporal. ¿Y qué hubiera tenido que poner ahí? Menor Menor estatura. estatura también. Entonces, no se les olvide, por favor, que cualquiera de estas maneras es correcta. Son como varias redacciones, pero de lo mismo. O sea, dicen lo mismo. Y casualmente, aquí lo importante es poder saber que tenemos esas maneras de poder redactar con la preferencia que tengamos, pero uno solo pone una de las redacciones. Yo, por ejemplo, suelo usar esta, la primera. Creo que es la más comprensible, pero las otras dos son correctas y están diciendo exactamente lo mismo. Vamos ahora con la hipótesis nula. La hipótesis nula diría que no existe, ¿verdad? ¿Qué más pondríamos? Correlación lineal entre masa Correlación corporal y lineal. estatura. Eso sí, muy importante agregarlo. Ahora, no existe correlación lineal entre la masa corporal y la estatura. Vamos ahora con la hipótesis alternativa. En la hipótesis alternativa, acuérdense que si en la investigación usamos la correlación positiva, en la alternativa usaríamos la correlación negativa. Sí, perdón, Sofía. Profe, no se puede escribir en la hipótesis de investigación si aumenta la masa. Ay, es que lo cambié. Bueno, un momento. Disculpe, profe. ¿Lo tiene ahí otra vez? Si quiere, lo vemos. Sí, es que como que la borré y... ya. Sí, por ejemplo, si aumenta la masa corporal, la estatura aumenta. Sí, también es correcto. No hay ningún problema. Mientras usted dé a entender que el aumento se da en las dos variables, es correcto. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, no se les olvide que en la hipótesis nula, la parte importante es decir que no existe correlación lineal. Hay que poner todo eso. Y después uno pone las dos variables. En la hipótesis alternativa, lo que pondríamos es que a mayor masa corporal, ¿y qué seguiría ahí? Menor estatura. Menor estatura. ¿Por qué? Porque lo que queremos decir con la última de las hipótesis es que cuando una aumenta, la otra disminuye. Los otros tipos de redacción evidentemente salen
como de estos otros dos de aquí arriba, poniéndolos al revés, ¿verdad? Si una disminuye, la otra disminuye, a mayor de una, mayor de la otra. O sea, aquí no tendríamos ese problema. Vamos entonces ahora al punto 7. Recuerden que estamos dejando de lado unos ejercicios que ahorita ya vamos a ver, pero es con la ayuda del programa. Entonces, ahorita estamos repasando cómo plantear esas hipótesis. Vamos al punto 7. El punto 7 dice, plantea hipótesis de correlación para la cantidad de horas dedicadas al estudio y la nota obtenida en un examen de 10 estudiantes. Hagan por favor eso, hipótesis de investigación, nula y alternativa. No se les olvide siempre tener claridad de cuáles son las variables. La primera variable aquí, o una de las dos, es la cantidad de horas dedicadas al estudio. La otra variable es nota obtenida en un examen. Esas son mis dos variables. Cuando yo las identifico con claridad, es muy fácil que yo logre entonces plantear adecuadamente las hipótesis. Plantéenlas en este momento, por favor. Ya ahí está una de las formas en las que se puede redactar la hipótesis de investigación. Profe, una pregunta. ¿Se puede agregar el verbo? O sea, como mayor será la nota. Sí, de hecho, en muchos libros aparece ya mejor redactado y le agregan el verbo. Muy bien, sí, Ok. es correcto. Esto yo lo estoy marcando en otro color para que ustedes vean los elementos más importantes, pero no es que tenga que ir resaltado ni en negrita ni en otro color, sino que ahorita por un efecto didáctico yo lo estoy marcando en color rojo para que ustedes lo puedan observar. Pero uno lo escribe, digamos, ya fuera un documento o un artículo, una tesis o lo que sea, uno lo escribe en el mismo tipo de letra, en el mismo color, sin resaltar absolutamente nada porque no es necesario. Es un asunto nada más como de forma y ahorita yo lo hago por un efecto didáctico de hacerles llamar la atención de cómo se diferencia una hipótesis de la otra. Vamos entonces ahora con la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa diría que a mayor cantidad de horas dedicadas al estudio, menor la nota obtenida en un examen. Entonces, aquí sería que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Quiero ahorita enfatizar, sobre todo con este ejemplo, que algo que yo les dije al principio de la exposición y era que no había relación causa-efecto. Y voy a ejemplificarlo con esta situación. Hay gente que dice, yo estudié tantísimo para ese examen y me fue mal. Y entonces dice, en la próxima no vuelvo a estudiar. ¿Han oído eso o lo han dicho? Bueno, prefiero saber que no lo han dicho. Pero si alguna vez les ha pasado, la idea
no es que uno por estudiar más le tenga que ir peor. Más bien aquí estaríamos hablando de una situación que educativamente es muy negativa. Uno esperaría que la gente que más estudia sea la que mejor nota obtenga en un examen y que la que casi no estudió, o tenga mucha suerte o le vaya mal. A eso me refiero con que no es causa-efecto. Lo único que podríamos decir es qué relación esperamos. Uno espera que la gente que estudia más saque más nota, pero en la realidad no siempre eso es así. Y entonces uno comenzaría, si le da al revés, por ejemplo, si en vez de la hipótesis de investigación nos da la hipótesis alternativa, uno diría, ¿qué pasa? Que más bien la gente que estudió más le fue peor. Y entonces esto nos da pie para comenzar a identificar otras posibles fuentes de investigación. Por ejemplo, si el examen estuvo bien hecho. Por ejemplo, si la gente estudió realmente la cantidad de horas que dijo que había estudiado. ¿Qué otros ejemplos se les ocurriría a alguna de ustedes de decirme en esa situación para entender que no es causa-efecto? Y, profe, si se incluyó materia que supuestamente no se iba a incluir dentro del examen. Muy bien, Daniela. Ahí lo que estaríamos diciendo es que la gente estudió mucho, pero le fue mal porque el examen había abarcado contenidos que no se habían indicado que iban a estar. Entonces ahí el problema es del examen. Entonces yo lo que quiero, y esa situación queda muy bien para entenderla, porque uno lo que puede decir es, la correlación no me establece causa-efecto, pero sí me podría decir entonces por dónde podría yo emprender una investigación. La investigación podría ser, por ejemplo, si el examen estaba incluyendo temáticas, como dijo Daniela, que no estaban, que no se habían anunciado o que no se había pensado que se iban a incluir. O podríamos irnos más bien a estudiar o a investigar qué sucede con la forma, con los hábitos de estudio, con el horario que dedican las personas a estudiar, si realmente han dicho que estudian las horas que dijeron o si más bien se distraen. Hay un montón de investigaciones, pero lo importante es aquí saber que la correlación solo me indica si se asocian o no y cómo lo hacen, pero no es causa-efecto. Entonces, no es que porque yo estudié más, voy a tener que salir bien, porque si fuera cierto, diríamos que la correlación sí hace causa-efecto y estamos diciendo que no. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Vamos ahorita al punto 10, ya como última parte de este planteamiento de hipótesis que era, digamos, la primera parte de la clase. Lo primero que dice el punto 10 es que hay que establecer plantear hipótesis para las notas obtenidas en un pretest y en un posttest. Y dice que eso fue luego de aplicar un tratamiento específico en un diseño de investigación a 23 personas. ¿Se acuerdan de los diseños experimentales? Cuando habíamos dicho que hay que formas de hacer, digamos, pretest, tratamiento o intervención y luego un posttest. Entonces, ¿qué esperaríamos? Es lo que vamos a poner en las hipótesis de investigación. Háganme el favor y la redactan en este momento. Vean bien claro cuáles son las variables que tenemos, ¿verdad? Son notas obtenidas en el pretest y notas obtenidas en el posttest.
Ya ahí están las respuestas. Compárenlas, por favor. Revisen que lo hayan tenido de esta manera. Y cualquier duda, por favor, me la preguntan en este momento. Y también se está quedando claro. Me encantaría que me lo dijeran. Sí, profe, está quedando completamente claro. Muy sencillo, la Se verdad. más que claro. Perfecto. Gracias. ¿Ya lo revisaron? ¿Ya me puedo continuar? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, Milena. ¿Por qué esta vez en hipótesis nula puso la palabra simple? ¿Eso cambia algo o no? No, es porque la correlación, digamos, a nivel teórico, se llama correlación lineal simple, pero si la quitamos no pasa nada, Ah, ok, gracias. con gusto. Ok, vamos a devolvernos entonces a lo que no habíamos hecho. Por ejemplo, aquí teníamos en el primer ejercicio cantidad de lagartijas y cantidad de sentadillas y dice que esas son nuestras dos variables y que tenemos que hacer un diagrama de dispersión. Ese es el momento ya entonces en el que vamos a requerir irnos a Excel. Entonces, paso aquí a mis datos de Excel. Me gustaría ver si queda legible para ustedes. Voy a aumentar aquí un poquito el tamaño. ¿Sí les queda legible? Sí, Sí, más o menos. sí, Sí, profe. un poquito chiquitito. Ahí está perfecto. Listo. Vean que entonces aquí tenemos todos los datos de todo lo que fuimos haciendo la hipótesis, aquí los tenemos. Tenemos lagartijas y sentadillas para el primer ejercicio. Luego tenemos masa corporal y estatura para el segundo. Horas dedicadas al estudio y nota para el tercero. Pretest y posttest en las notas para el cuarto ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer el diagrama de dispersión. Vamos a marcar los datos, los dos de una vez, con todo el rótulo, y entonces, en esta parte de acá, vamos a ir a insertar gráficos. Aquí hay una opción que me dice dispersión, donde dice gráficos recomendados. O si no, aquí mismo, uno puede buscarlos y le aparece esta opción. Seleccionaríamos la primera de ellas. ¿Queda claro? Entonces, me voy a insertar y en gráficos busco donde diga dispersión, esta nubecita de puntos, que ya habíamos dicho que se llama así, nube de puntos, o en gráficos recomendados, la primera opción de una vez me dice dispersión. Da lo mismo de cuál forma lo haga. Y aquí van a tener ustedes el gráfico ya hecho. Nada más que sentadillas pues quedó mal, entonces lo vamos a borrar. Vamos a borrarle estas líneas de acá. La idea es que los gráficos sean lo más simples posibles para poderse leer correctamente. Y aquí tenemos ya el primero de los gráficos de dispersión. Le vamos a agregar elemento, entonces, por ejemplo, vamos a decir título de los ejes. En el horizontal vamos a poner que aquí lo que van son las lagartijas o cantidad de lagartijas. Agregamos otra vez aquí en títulos de los ejes en el vertical principal y vamos a poner aquí cantidad de sentadillas. Profe, Sí,
Siempre el que esté primero va a ser el horizontal. Siempre se va a Exactamente. acomodar así. Sí, siempre, Ok, gracias. con todo gusto. Aquí yo incluso lo estoy corriendo un poquito. Y recuerden que al puro final aparece una opción que se llama mover gráfico, que eso lo que nos permitiría es que el gráfico me quede él solito en una hoja por aparte, ¿verdad? Eso lo habíamos practicado también en otro momento. Entonces yo pongo aquí como una hoja nueva y ahí ya me queda incluso hasta más grande y se ve completamente bien. No tienen que hacerlo porque, o sea, no es necesario que lo hagan, porque más bien si lo tienen aquí como un objeto en hoja 1, les queda para que ustedes marquen aquí el borde, se vayan a copiar y una vez que ustedes tengan el documento de Word, le ponen aquí pegar y les queda listo el diagrama de dispersión. ¿Lo ven? ¿Están pudiendo ver el documento de Word? Sí, Sí, profe. profe. Y vieron que es muy fácil, o sea, es nada más copiar y pegar, porque aquí lo importante es haberlo hecho bien para que él se mantenga perfectamente bien, no se tiene por qué descuadrar, no se le cambia el tamaño, no pasa nada. Ese es el diagrama de dispersión. Y ahorita entonces me voy a devolver para hacer los otros gráficos y tenerlos de una vez todos hechos. Si ahorita ustedes están siguiendo, o sea, si están tratando también de hacer los ejercicios, entonces este sería un buen momento para poder practicarlo. Si no, después lo hacen porque es parte del trabajo. Yo lo puse en otra hoja nada más como para no estarlo viendo aquí. Voy a repetir entonces. Vamos con el otro ejercicio. El otro diagrama de dispersión era entre masa corporal y estatura. Aquí la masa corporal está en kilogramos. Quiere decir entonces, por ejemplo, cuando yo tengo, vean que las observaciones van en parejas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que una persona que pesa 45 kilogramos está midiendo, eso está en centímetros. Entonces uno lo que dice es 1,63 metros. 59 kilogramos y la persona lo que mide es 168 centímetros o 1,68 metros. 56 kilogramos, 1,78. ¿Se entiende entonces cómo van organizados los datos? Esas son las dos mediciones para una misma persona. Entonces, cada que yo voy agarrando aquí, eso es una persona. La masa corporal y su estatura. Que estoy viendo esta, la masa corporal y la estatura. Que tomé esta, masa corporal y estatura. Eso es para que se entienda cómo se ubican los datos. Por eso es que se ubican en columnas, para poder entender bien que las que están a la par son las cifras o son los números que corresponden a cada persona. Y por eso nos decía cuántas personas eran. ¿Qué otra cosa entonces haríamos acá? Lo primero, marcamos esto, marcamos los datos, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos y gráfico de dispersión. Este ejemplo de acá, aparte de que ya saben que le tenemos que quitar todos estos ejes, debería servir, y tenemos que ponerles aquí los nombres, eso lo van a hacer ustedes después, debería servirnos para recordar algo con respecto a los gráficos. ¿Alguien se acuerda a qué me refiero? Algo que hay que arreglarle a este gráfico. No sé, profe, tal vez como lo de los puntos.
Es que los puntos se grafican ahí nomás a como lo grafica pero No, vean pero aquí. me refería como el tamaño y esas cosas. Sí, bueno, uno podría aumentar el tamaño, pero eso digamos que es un asunto de forma. Pero véanle aquí en esta escala, ¿dónde está comenzando? En 150. ¿Y se acuerdan dónde tenía que comenzar? ¿En qué número? En 0. Exactamente. Eso lo vimos cuando estábamos trabajando con gráficos hace varios tiempos ya. Todas las escalas siempre tienen que comenzar en 0. Esta está bien, pero esta comienza en 150. Entonces, lo que tenemos que hacer es con clic derecho, dar formato a eje, y aquí donde dice mínimo, el mínimo tiene que estar en 0. Vean ahora cómo nos quedaron los puntos. Así era como realmente tendrían que haber quedado. No como quedaban antes. Entonces, va de nuevo. Voy a devolverme aquí. Es que no puedo. Ya. Así estaba, ¿verdad? Entonces, estando de esa manera, lo que yo hago es, le doy clic derecho. Perdón. Estoy aquí. Clic derecho. Dar formato a eje. Y una vez que tengo dar formato a eje, voy a poner aquí un 0 donde dice mínimo. Y después de un momento, ya queda bien trazado, queda comenzando aquí en 0 y comenzando aquí en 0. Este mismo lo marco aquí en el borde, me voy a copiar y ahora en el archivo de Word, donde en el punto 5, lo pego. Así es como debería quedar. Profe, ¿dónde era que había que quitarle lo de las líneas? Es que no recuerdo. Voy. Cuando tenemos las líneas acá, ahí, Sí, ahí. uno lo que hace es marca una Ajá. y le da con la tecla, en el teclado la tecla de suprimir, Ah, ok. la que dice delete. Entonces usted le da con esa y se le eliminan. Después marca una, vea que una cualquiera marqué, igual con la misma Ajá. tecla y se eliminan. Ah, ok. Sí, perfecto. Gracias. Con gusto. Entonces no se les olvide aquí, no puede comenzar en esto, dar formato a eje, nos vamos aquí donde dice mínimo y listo. Vámonos entonces ahora a horas y nota. Vamos a hacerlo. Nos vamos a insertar. Vamos a dispersión. Están comenzando los dos en 0. Voy a borrar las líneas. No se les olvide que luego ustedes le tienen que poner los rótulos a los ejes. Yo no lo estoy haciendo ahorita por un asunto de tiempo. Pero después de que tenemos esto, nos vamos a copiar. Después de esto, nos vamos aquí al punto 8 y ya ahí tendríamos el diagrama de dispersión. Nos hace falta nada más el del punto 11, que era entre el pretest y el posttest. Entonces, rápidamente, yo espero que ya haya quedado clara la idea, pero por cualquier cosa, voy a hacer ese ejemplo también.
Entonces, marco todos los datos. Cuidado, dejan algunos sin marcar porque el gráfico quedaría mal hecho. Tienen que marcar todos los datos. Se van a insertar. Lo pueden hacer aquí, gráficos recomendados, o lo pueden hacer aquí, da lo mismo. Ahí lo tienen. Borramos las líneas. El título siempre hace falta, pero bueno, ahorita no estamos para ponerlo. Y lo que vamos a hacer aquí es, lo copiamos, nos vamos al documento de Word y lo pegamos. Ya ahí quedarían los diagramas de dispersión hechos. Yo quiero que ahorita que estamos viendo estos diagramas de dispersión ya hechos, podamos compararlo con lo que estábamos diciendo previamente. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Ok. Vean, por ejemplo, si ustedes recuerdan en la presentación inicial, yo les había dicho que la nube de puntos, y quiero ponerlo nuevamente aquí para que nos quede claro. ¿Se acuerdan de esta presentación cuando la estábamos viendo? Entonces, aquí lo que me dice es que los diagramas de dispersión son estas nubes de puntos que va una variable aquí y la otra acá. Yo creo que ya ahora nos va quedando todavía más claro porque ya lo hicimos. Pero que dependiendo de si la nube, que yo les decía que se lee de izquierda a derecha, si la nube va subiendo o si la nubecita va bajando. Si va subiendo es positiva y si va bajando es negativa. Si está por todos lados es ninguna, ¿verdad? Es nula. Entonces, a partir de esto, yo lo que quiero es que nos vayamos aquí un momentito a los gráficos que ya tenemos hechos. Por ejemplo, el gráfico número 2, que era cantidad de lagartijas y cantidad de sentadillas. Esa correlación pareciera ser positiva o pareciera ser negativa. Vean la nube de puntos cómo va. Positiva. Positiva, ¿cierto? Va para arriba. Aquí se ve. Van los puntitos para acá arriba. Es más, si tuviéramos, voy a así como encerrarlos. Véanlos aquí donde van. Bueno, ahí me quedó uno por fuera, pero no importa. ¿Lo ven? Va para arriba. Vamos ahora. Bueno. Esto me apoya la hipótesis que dice que a mayor cantidad de lagartijas, mayor cantidad de sentadillas. Eso es lo que quiere decir esto. Quiere decir que la hipótesis de investigación se cumple. Pero no nos podemos quedar solamente con lo que estamos viendo gráficamente, sino que nos tenemos que ir a calcular el coeficiente R de Pearson. Esa es la parte que nos falta en cada uno de los ejercicios. Nos falta decir cuánto da el valor y cómo se interpreta para ver cuál es la hipótesis que queda al puro final. Vamos con este. Este era de masa corporal y de estatura. ¿Cómo nos quedó ese gráfico? ¿Con una correlación positiva o con una correlación negativa? Positiva. Positiva. Vean la nube de puntos, va para arriba. Veamos ahora el de la cantidad de horas dedicadas al estudio y la nota obtenida en el examen. ¿Qué observan ahí? Que es negativa. Esta es negativa. Vean acá. ¿Lo ven? Va para abajo, hasta de viaje se ve. Ese es el ejemplo que habíamos dicho. Más bien aquí, lo que habíamos dicho, que a mayor cantidad de horas, mayor la nota, no se cumple. Aquí la que se cumple, la hipótesis alternativa, que lo que me decía más bien es que a mayor cantidad de horas, menor la nota que la gente obtenía. Que es lo que uno no esperaba y lo que hablamos hace un rato. Finalmente, las notas del pretest y las notas del posttest, ¿qué me dieron? ¿Correlación positiva o correlación negativa? Positiva. Positiva, porque estamos viendo que la nube
Siempre acuérdense de izquierda a derecha. Todos los gráficos estadísticos se leen de esa manera, en esa dirección. Entonces aquí tendríamos que a mayor nota obtenida en el pretest, mayor la nota obtenida en el post-test. Quiere decir que en todas las situaciones, excepto en la de las horas y la nota, en todas la hipótesis de investigación es la que se cumple. Vamos a ver entonces ahora con el coeficiente de Pearson cuánto es, si es moderada, si es fuerte, si es débil. En otras palabras, para que nos ubiquemos un poquito, nos vamos a basar en este cuadro de acá. Este cuadro es el que me dice, de acuerdo con el valor que me dé, yo lo voy a catalogar según esto que me dice aquí. Entonces, vamos a irnos otra vez al Excel y vamos a calcular varias cosas. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, solo una, hay varias, pero voy a explicar dos. Una de ellas sería poner igual. Recuerden que el igual lo que hace es crearme una fórmula en Excel. Entonces pongo Pearson, se escribe Pearson, Pearson, abro paréntesis y marco el primer conjunto de datos. ¿Ok? Luego, punto y coma y marco el segundo conjunto de datos. Cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Qué quiere decir? Aquí yo puedo agarrar, y recuerden que aquí yo le puedo quitar decimales. Pónganlo a 2 decimales. Siempre lo más fácil, trabajar con 2 decimales. Me está dando 0,84. Si nos devolviéramos a donde está el gráfico, que me dice cómo la catalogo, ¿cuál sería la forma de catalogar esa correlación? ¿Alguna que lo pueda decir, por favor? Yo diría que es como fuerte positivo. Moderada. Moderada es la de Moderada positiva. 0,5. Es que está como corrido, ¿se dan cuenta? Moderada es de 0,5. Pero después de 0,5 hasta 1 es positiva fuerte. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos al Word y ahora estoy en el punto 3. Dice, calcule el coeficiente R de Pearson e interprételo. Entonces vamos a poner R de Pearson, R tiene que quedar en minúscula. R de Pearson. Y vamos a poner 0,84. Es una correlación positiva fuerte. Es decir, a mayor cantidad de lagartijas, mayor cantidad de sentadillas. Por lo que se comprueba la hipótesis de investigación. Entonces, cuando me están diciendo la interpretación, primero pongo su valor. Ya vimos que me está dando 0,84. Luego lo clasifico en débil, moderado o fuerte y pongo si es positivo o si es negativa. Después de eso, repito el texto de la hipótesis y digo cuál es la que se comprueba. En este caso se comprobó la de investigación. Esos son los elementos. El valor, la clasificación, repetir el texto de la hipótesis y decir cuál de las tres es la que se cumple. Si se cumple la de investigación, si se cumple la nula o si se cumple la alternativa. ¿Vamos bien?
Profe, ¿usted podría repetir por favor la fórmula para calcularlo? ¿Repetir qué, perdón? La fórmula para calcularlo en Excel. Ah, sí, sí. De hecho, lo voy a hacer ahorita con otra para que ustedes puedan ver el procedimiento. Por cualquier cosa, aquí ponen Ok. un igual en el Excel, ¿verdad? Sí. Ponen un igual, ponen Pearson, un paréntesis, marcan los datos, luego punto y coma, marcan los otros datos, cierran el paréntesis y ponen Enter. O sea, el procedimiento es este. ¿Está bien? Yo ahorita lo voy a hacer en el Excel, pero como para que les quede ahí, es esto. Un igual, ponen Pearson, paréntesis, datos de la variable 1, punto y coma, datos de la variable 2, cierran paréntesis y luego oprimen la tecla Enter. Si ustedes vean que gráficamente ya sabíamos que nos iba a quedar positiva. Este número lo que viene haciendo es corroborarlo, que ya no sea solo lo que ven nuestros ojos, sino que un número calculado con una técnica estadística que me permite casualmente saber cómo es que me está quedando la correlación que ya yo podía advertir con el diagrama de dispersión. Vamos entonces ahorita a trabajarlo con masa corporal y estatura. Vamos a hacer el ejercicio 6, masa corporal y estatura. Entonces, nos vamos a ir de nuevo al Excel. Abro en cualquier parte de la hoja, voy a poner, abro igual, pongo Pearson, ¿ok? Abro paréntesis, marco el primer conjunto de datos, punto y coma, marco el segundo conjunto de datos, paréntesis, Enter. ¿Queda claro ahora sí? Profe, ¿no le gustaban los decimales? Ah, aquí arriba, donde dice número, abajo Ok. hay unos ceros con unas flechas. Entonces, me pongo aquí sobre la cantidad y aquí le pongo más decimales o aquí le quito decimales. Hay que hacerlo varias veces. ¿Lo ven? Aquí le pongo decimales o aquí le quito decimales. Lo van a dejar siempre con 2 decimales. Esta nos está quedando 0,70. Entonces, cuando ustedes lo ven aquí, la moderada es la de 0,5. Después de eso sigue fuerte. Quiere decir que esa también es positiva fuerte. Entonces, nos vamos a ir al archivo de trabajo y vamos a decir R de Pearson .70. Sigamos la estructura que ya teníamos para este, ¿verdad? Dice, es una correlación positiva fuerte. Entonces vamos a poner, es una correlación positiva fuerte. Es decir, entonces, acuérdense que primero era el valor, ya aquí lo tenemos. Ya aquí lo clasificamos, positiva fuerte también, porque entre 0,5 y 1, todas son positivas fuertes. Después de eso viene la hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? Que a mayor masa corporal, mayor estatura. Entonces voy a agarrarla de aquí y la voy a copiar. Es decir, a mayor masa corporal, mayor estatura. Por lo que se comprueba ¿cuál de las 3 hipótesis? ¿La de investigación, la nula o la alternativa? La de investigación. De La investigación. Exactamente, la hipótesis de investigación. Entonces, voy a marcarles aquí en todo el color, o sea, con todo el color rojo, los elementos básicos de la interpretación. El valor,
la clasificación, la hipótesis y cuál de ellas es la que se comprueba. Positiva, claro, ya lo habíamos visto desde aquí. ¿Lo ven? Lo que pasa es que no sabíamos cuánto, pero ya ahora sí lo sabemos. Es una correlación de 0,70, por lo cual es positiva fuerte. Vamos ahora con el punto 9. El punto 9 era la cantidad de horas dedicadas a estudiar para un examen y la nota que se obtuvo en dicho examen. Abro con el símbolo de igual para hacer una fórmula. Pongo Pearson, abro paréntesis, marco los valores de la primera variable, punto y coma, marco los valores de la segunda variable, pongo paréntesis, enter. Lo marco, lo dejo solamente con 2 decimales y vean que me quedó negativa, menos 0,65. Eso que me haya quedado negativa, ya lo habíamos advertido aquí, ¿lo ven? El diagrama de dispersión me había quedado con la nube de puntos para abajo. Entonces, estamos bien, es una forma de comprobarlo. Entonces, en la correlación uno lo hace de las dos maneras. Tanto gráficamente para mostrárselo a los demás, como el cálculo del coeficiente R de Pearson para poder tener un número que me ampare o que me respalde las afirmaciones que yo estoy haciendo. Entonces, lo primero que voy a poner es R de Pearson menos 0, ¿cuánto fue que me dio? 65. Gracias. 0,65. Es decir, y entonces noten por favor que ahora, como me está quedando negativa, ¿cuál es la hipótesis que se está comprobando? La La alternativa. alternativa. La alternativa. ¿Verdad? Entonces me voy aquí a la alternativa. Hay que tener cuidado para no confundirse, ¿verdad? Como me quedó negativa, la alternativa era la que contemplaba esa opción. Entonces yo voy a poner, es decir, aquí la pego, a mayor cantidad de horas dedicadas al estudio, menor la nota obtenida en un examen. Por lo que se comprueba la hipótesis alternativa. ¿Lo ven? Son los mismos elementos. El valor Y que lo de nos la, dio... ¿Perdón? perdón, lo de la correlación, ya entonces no. O sea, no se pone como es una correlación. Ah, perdón, me faltó eso. Es una Gracias. correlación Es negativa decir, fuerte. es una correlación negativa. ¿Y cuál sería aquí? Fuerte. Fuerte. Sí, gracias, se me había olvidado eso. Es una correlación negativa fuerte. A mayor cantidad de horas dedicadas al estudio, menor la nota obtenida en un examen. Por lo que se comprueba la hipótesis alternativa. Porque más bien fue contrario a lo que esperábamos, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. ¿Da igual escribir correlación negativa fuerte o correlación fuerte negativa? Sí, es lo mismo. Nada Gracias. más que usualmente uno pone primero negativa y después pone si es débil, moderado, fuerte. Es un asunto de redacción, pero da lo mismo. Técnicamente lo mismo. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe, bien. Listo. Entonces vamos a irnos ahora con el último ejercicio, que era el de las notas del pretest y las notas del post-test. Vean que ya este gráfico nos dice que tendríamos que esperar una correlación positiva. Entonces, estoy en el ejercicio 12. Aquí yo voy a poner R de Pearson y ya yo espero que me quede positivo. Vamos a ver si es cierto.
Entonces, me voy aquí a mis datos. En cualquier parte de la hoja, eso es lo de menos. Abro con un igual las fórmulas y pongo Pearson, abro paréntesis, marco todos los datos, punto y coma, marco los datos completos de la segunda variable, cierro paréntesis y pongo el igual. Perdón, y pongo enter. Le quito los decimales hasta quedarme solo con 2 y me está dando 0,84. Entonces me voy al Word, específicamente al punto 12 y pongo 0,84 y el resto pues les queda de tarea porque es parte del trabajo práctico que tienen que hacer. El análisis de varianza es otro tipo de análisis estadístico y lo que quiero acá es que ustedes puedan identificar en qué momento es que uno puede emplear ese tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, nos dice, supongamos que se realiza un estudio experimental para determinar si utilizar música en clase aumenta la concentración y ayuda a que los estudiantes puedan retener más información. Para tal efecto, se escogen aleatoriamente estudiantes de 3 clases y a las clases les pusieron A, B y C. Cada grupo está integrado por 10 estudiantes, todos de la misma edad, y cada clase se desarrolla en un ambiente diferente. La clase A tiene música sonando durante toda la clase. La clase B tiene música durante algunos ratos. Y la clase C es una clase habitual sin ningún tipo de música. Después de un mes, se llevó a cabo una prueba para los 3 grupos y se recolectaron sus puntuaciones de 0 a 10 puntos, las cuales están en la hoja 2 del archivo de Excel utilizado para esta práctica. Y entonces, lo primero que me piden es establecer la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. Aquí cambia un poco cuáles son las cosas, cuál es la forma de redacción, digamos. Entonces, vamos a comenzar con la hipótesis nula. Ojo, estamos ya trabajando en otro tema que se llama ANOVA. El ANOVA es un análisis de varianza que lo que nos permite decir, por ejemplo, es si los 3 métodos producen el mismo resultado o si más bien hay un método que sea diferente de los demás. ¿Queda claro cuándo se usaría esta técnica? No, profe, la verdad no entendí muy bien. No, ok. Vamos a ver. Estamos claros que hay 3 clases, ¿verdad? La clase A tiene música sonando siempre. O sea, como que uno esté dando la clase y tenga ahí una música de fondo para ver si la gente se concentra o no. La clase B tiene música algunos ratos y la clase C del todo le quitan la música. Lo que se quería ver, si ustedes ven acá, dice, determinar si utilizar música aumenta la concentración. Esto es importante. Entonces, lo que se quiere ver es, si yo pongo música, si eso hace diferencia a ponerla durante algunos ratos, a ponerla siempre en toda la clase o más bien no usar música. Entonces, la varianza que es ver si los tratamientos da lo mismo, poner música a veces, siempre o nunca, o si más bien sí existe diferencia. Entonces, el análisis de varianza se utiliza para ver si cuando yo aplico 3 formas diferentes de dar la clase, si logro que eso me tenga algún efecto en la concentración de los estudiantes. Un poquito mejor.
Profe, de varianza viene siendo como una comparación. Es una comparación de cómo varía, por eso se llama varianza, de cómo varía entre un método y el otro las puntuaciones que se sacaron, porque dice que luego se vieron las puntuaciones. Se les hizo una prueba para ver la concentración. Profe, Sí, entonces entiendo que a diferencia de lo que hicimos con lo anterior, es que aquí se usan 3 clases, digamos, es para 3 cosas diferentes y no para 2 como lo hicimos anteriormente. esa es una diferencia. Es cierto también que la correlación uno la puede hacer con 3 o hasta con más variables. No solo tiene que ser con 2. Uno la puede hacer con más variables, la correlación. La diferencia con el ANOVA es que, por ejemplo, comenzamos con 3 clases o con 3 cosas y es un tratamiento que se aplica en 3 grupos, pero diferentes. Si ustedes se dan cuenta en la correlación, que fue lo que hicimos antes, eran 2 variables medidas a la misma persona. Por ejemplo, se le medía la estatura y la masa corporal a la misma persona. Y eso se hizo con 10 personas. En cambio, ahora son 3 clases, con cada una con un tratamiento distinto. ¿Sí se va viendo ahora mejor la diferencia? Sí, profe, gracias. Con todo gusto, Sofía. Entonces, las hipótesis se plantean solo 2, es otra diferencia, no se plantean 3. Y lo primero que se plantea es la hipótesis nula. Eso ya está establecido así. Entonces, la hipótesis nula lo que dice es los 3 métodos. Vamos a ver. Los 3 métodos utilizados en las clases no presentan diferencias estadísticamente significativas al 95% de confianza. Esa hipótesis nula, recuerden que la hipótesis nula vendría siendo la negación, de ahí donde tenemos ese no. Esto lo que estaríamos diciendo es que el método de la clase A es igual al método de la clase B y es igual al método de la clase C. O sea, no presentan diferencias. Eso es lo que quiere decir esto. Que daba lo mismo ponerles música todo el día a ponérselas a rato o a no ponérselas. Eso es lo que quiere decir esa hipótesis. Y eso es lo que hace un estudio de análisis de varianza. Ver si hay diferencia cuando aplicamos métodos. Es como cuando digamos que ustedes quieran hacer una propuesta de intervención en el aula y que entonces ustedes digan, bueno, en una voy a usar juegos, pero en la otra voy a usar dictado. ¿Habrá diferencias? Eso se hace con análisis de varianza. ¿Queda claro? Profe, una consulta. Digamos que uno podría hacer un análisis de varianza a una sola persona también, digamos. O sea, podría No, hacerse. tienen que ser a conjuntos de personas, porque acuérdense que la estadística siempre trabaja con conjuntos de datos y no con particularidades. Ah, ok. Esa es la diferencia. Lo cuantitativo requiere de datos. Si es una sola persona, entonces sería un estudio de caso y eso sería cualitativo. Profe, Sí. una pregunta, entonces, como la diferencia entre estas y las que estábamos haciendo antes es que las anteriores todas pertenecían al mismo grupo. En cambio, Ajá. estos son grupos distintos. ¿Esa es la diferencia mayoritaria o no? Esa es la mejor de las diferencias. Ok, ¿Y qué es lo perfecto. que se quiere hacer con grupos totalmente diferentes, verdad? Es ver, por ejemplo, si yo podría ahorita ver si los métodos producen resultados diferentes o no. En cambio, en la otra era al mismo grupo, lo que pasa es que se le preguntaban 2 cosas distintas.
por ejemplo, la masa corporal y la estatura, o la cantidad de lagartijas y la de sentadillas, pero era el mismo grupo. Y bien lo dice Valeria, usted, cuando esta tiene como diferencia que son 3 grupos a los cuales se les hacen cosas diferentes. Yo espero que ya cada vez que digamos cosas les vaya quedando todavía más claro, porque el procedimiento realmente lo hace Excel y es muy rápido. Pero este planteamiento es, digamos, como el más difícil de entender y es el que más claro les tiene que quedar. Entonces, solo planteamos 2 hipótesis. Comenzamos con la nula, donde dice que los métodos no presentan diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué quiere decir eso? De que son iguales, que da lo mismo lo que uno use porque no hay diferencia. La hipótesis de investigación. Profe, perdón, con permiso. Es Claro. que hay una compañera que se salió sin querer de la reunión y dice que está en sala de espera, si la puede meter otra vez. Listo. Gracias. Gracias a usted. Vamos a ver, la hipótesis de investigación sería los 3 métodos utilizados producen resultados estadísticamente diferentes al 95% de confianza. Entonces, la hipótesis de investigación me dice que son diferentes. Y la hipótesis nula dice que no presentan diferencias. Aquí lo que yo voy a decir es que el método de la clase A, voy a buscar aquí el simbolito de diferente. Aquí está. Es diferente del método de la clase B y a su vez es diferente del método de la clase C. ¿Está bien? Entonces lo que me dice es, comience calculando el promedio, o sea, la media aritmética para cada grupo. Y entonces aquí vamos a poner cuánto me queda el promedio para los resultados de la clase A, de la clase B y de la clase C. Después de eso, vean, porque son poquitas preguntas. Me dice, incluya la tabla generada para la ANOVA. Después me dice, ¿se puede determinar si los 3 métodos producen los mismos resultados o no a partir de las hipótesis? ¿Se acuerdan que una decía que producían los mismos, o sea, que no había diferencias y otra que sí? O sea, lo que me está diciendo es, ¿cuál de las 2 hipótesis es la que funciona? En caso de ser diferente, se puede determinar cuál de los tratamientos utilizados es el mejor. Y luego me dice, calcula el valor de eta cuadrado, eso es un índice estadístico, para determinar cuánto de la variabilidad entre las muestras se dé a diferencias entre grupos y escriba la interpretación de tal valor. Eso entonces ahorita lo vamos a ir viendo. El otro ejercicio, que es el que les va a quedar a ustedes, trae la misma estructura, pero quiero que lo leamos. Primero, dice, los miembros de un equipo de ciclismo se dividen al azar en 3 grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado. El segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. Es como la gente que hace spinning. Después de un mes de entrenamiento se realiza una prueba de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros. Los tiempos empleados en minutos se encuentran en la hoja 3 del archivo utilizado para esta práctica. Entonces, si se dan cuenta, aunque es un equipo de ciclismo, es un solo equipo, se dividió en 3 grupos. Y cada grupo tiene un método diferente para entrenar. Dice que el primero es este, largos recorridos a un ritmo pausado. El otro, series cortas de alta intensidad. Y el otro, trabajo en el gimnasio con pesas y ejercitarse en el pedaleo de alta frecuencia.
Eso es lo que llamaríamos método 1, método 2 y método 3. ¿Se nota por qué es ANOVA? Sí, profe. Sí, y ahora sí quedó mejor, ¿verdad? Vamos entonces a ver cómo se hace este asunto. Devolvámonos al primero, que era el de la música. La clase A era la música, toda la clase. La clase B, la música algunos ratos. Y la clase C dice que no tiene música, del todo no tiene. Y ahora lo que vamos a ver, yo me voy a pasar entonces al Excel para que veamos los datos. Voy a la hoja 2 y aquí tengo mis datos. Véanlos, ahí están. Entonces, estos son los puntos que se le hicieron a esas personas, eran 10 personas. Se les hizo una prueba de 0 a 10 puntos para ver qué tanta concentración tenían. Y esos son los resultados de la gente de la clase A, esos de la clase B y esos de la clase C. Acuérdense, la clase A es todo música. La clase B es a ratos música y la clase C es sin música del todo. Para poder hacer esto, lo primero que me piden es calcular los promedios. Entonces, vamos a calcularlos. Se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es si yo pongo igual promedio, abro paréntesis y marco todos los datos. Cierro paréntesis, enter. Entonces, en la primera me está dando 7, es de promedio. Vamos con la clase B. Con un igual, pongo promedio, abro paréntesis, marco todos los datos, cierro paréntesis, enter. El otro lo haría de la misma manera o haciendo algo más fácil. Ven que aquí hay un cuadrito en la parte inferior derecha, hay un cuadrito verde. ¿Lo ven? Nada más lo arrastran para la derecha y listo. Entonces, el promedio en la clase A es de 7, el de la clase B es de 4 y el de la clase C es de 4,3. ¿Qué pareciera ser mejor? La clase con música. La clase Todo el con rato. música. Exactamente. Pareciera ser por el promedio, pero todavía no lo sabemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar esto, perdón, apuntarlo en lo que nos pedían. Me voy aquí al Word y entonces pongo, en la clase A la media aritmética daba 7, la otra daba 4 y la otra daba 4,3. Ya ahí calculé el promedio. Voy ahora otra vez a mi Excel y aquí necesito un complemento que ya habíamos utilizado en ocasiones anteriores, que yo se los había pedido que lo tuvieran ahí siempre a la mano, y es en datos, un complemento que se llama análisis de datos, que era este cuadrito de acá, que lo usábamos para estadística descriptiva, ¿se acuerdan? Eso tienen que tenerlo para poder hacer esos ejercicios. Si no, el Excel por él mismo no lo logra hacer. Entonces, nos vamos en este cuadro, voy a repetirlo, me voy a datos y en datos al puro final les tiene que aparecer análisis de datos. Si no lo tienen activo, tienen que buscar en el curso donde dijimos que se activaba, que era en herramientas o en opciones o en complementos y se llama análisis de datos, así de simple. Todo el Excel lo trae, pero a veces hay que activárselo. Entonces, una vez activo,
me voy a análisis de datos y busco la primera de las opciones que se llama análisis de varianza de un factor. Eso es ANOVA. Análisis de varianza de un factor. Y le voy a poner aceptar. Me está diciendo que cuál es el rango de entrada. El rango de entrada, me voy aquí a este cuadrito, marco todos mis datos, incluyendo los nombres. Vean que los incluí. Le doy Enter. Donde dice rótulos en la primera fila, lo tengo que tener marcado. Y en una hoja nueva, aceptar. Esta es la tabla que me estaban pidiendo, la tabla completa de la ANOVA. Esta es la tabla. Entonces, esta, así como está, yo la voy a copiar y me voy al Word y la voy a pegar. Incluso hasta la puedo pegar como una imagen para que me quede exactamente igual. ¿Lo ven? Ahí queda. Si ustedes observan esa tabla que se generó en segundos, voy a ponerla más grande. Esa tabla me dice varias cosas. Primero, el promedio lo vuelve a sacar. Profe, disculpe, una pregunta, ¿cómo hace para pegarlo como imagen? Ah, bueno, lo que hice fue marcarlo aquí y lo copio con control C, ¿verdad? Ajá. Y cuando yo me voy propiamente al documento de Word, voy a pegarlo aquí, por ejemplo. Pegar tiene varias opciones abajo o a la par que se llaman Ajá. pegado especial. O sea, yo no lo puedo poner con control V directamente, Ajá. sino que me voy a donde dice pegado especial y hay una opción que dice pegar como imagen. Ah, ok, creo que a mí no me sale, solamente me sale tabla anidada, combinar tabla, insertar como nuevas filas y conservar solo texto. Y abajo de eso no le sale otras opciones de pegado especial. No, no solo esas, opciones de pegado solo esas. Pero se Entonces, puede pegar con control V, no hay problema. sí, no hay ningún problema, nada más que se le puede hacer como más grande. La otra opción es que no lo copie directamente en la tabla, en el cuadrito ese que yo les puse, sino Profe, afuera. Trátelo de a mí hacer me afuera. sale, Perdón. a mí me sale igual que ella, pero me sale tabla anidada y queda igual, o sea, queda bien. Solo que no le quedan las líneas del fondo, pero queda Perfecto, no hay bien la ningún tabla. problema. Ok, Pero si perfecto. no, lo otro que pueden intentar es hacerlo afuera del cuadrito que yo les dejé para que busquen esas opciones de pegado. Búsquenlas a ver, Ah, por ok. favor. Ok. Voy a intentar. Sí, lo intentan afuera del cuadrito que yo les puse. Y yo Profe, creo, disculpe, ¿podría hacerlo usted de nuevo? Sí, creo que no lo vi bien. ok, voy a hacerlo, claro. Un momentito. Me paso entonces de nuevo Creo al... que sí está afuera del cuadrito, sí está, profe, pegar como imagen. Ah, ok, listo. Es por la versión de Excel, de Pero, Word, pero se puede hacer de cualquier pero manera. también lo podemos hacer de la otra forma. Ok, Perfecto. gracias. De cualquier Gracias, manera. profe. Sí. Aquí lo que hacemos es marcamos todo. Me voy a copiar o le pongo control C y después me voy casualmente aquí al Word y lo voy a hacer, por ejemplo, con control V. Me queda ahí. O si no, lo que yo les decía era que pueden ir aquí y se van a pegado especial aquí y le dice que sea como una imagen. Y ahí también lo ponen. ¿Ya? Esta es la otra manera de hacerlo.
Lo Profe, y importante es... otra pregunta, disculpe. No se Yo vi preocupe. que usted le hizo como para que le quedaran más grandes, como las columnas, ¿verdad? Y que se lea bien, digamos, origen de las y que no quede como cortado, sino que se pueda leer todo en el Ajá. Excel. ¿Eso cómo lo corre? Ah, eso es una función automática que a veces la gente no la usa porque usualmente es que la gente lo que haga es como así, ¿verdad? Ajá, ah, ok, ya vi. Lo que uno hace es doble clic. Ujú. Sí, ya vi, Cuando profe, usted muchas está, le gracias. hace doble clic y ella se lo pone para que se lea todo el texto que se tiene que leer. Ok, perfecto, gracias. Con todo gusto. Ok. Entonces, si ustedes ven, aquí ya también tenemos calculado otra vez el promedio. Quiere decir que con solo hacer la tabla de la ANOVA, uno puede sacar la información sin necesidad de hacerlo, perdón, a como lo hicimos aquí. Aquí lo hicimos, por decirlo así, a mano. Pero aquí en la misma hoja de la ANOVA, ya también me da el promedio en cada caso. Dice que la clase A tiene promedio en 7, que la clase B tiene promedio en 4 y que la clase C tiene promedio en 4,3. Entonces, está bien el asunto. Devolvámonos entonces al Word. Y lo que me dice es, se puede determinar, viene ahora la parte, por decirlo así, la parte importante, que si se puede determinar si los tres métodos producen los mismos resultados o no. ¿A dónde es que uno tiene que ver eso? Y esa es la parte que ahorita yo quiero que les quede clara. Uno no lo ve por el promedio, porque lo primero es, o sea, el promedio nos puede engañar, por decirlo de alguna manera. Vean que la clase A tiene el promedio más alto, pero como la gente se escogió al azar, podría ser que en la clase A quedaron la gente que tenía mayor capacidad de concentración. Aunque fue aleatorio, y pudo haber sido eso. Entonces yo no podría decir que fue por el método, sino que fue por la clase y que sacaron notas altas por otra razón que no haya sido la música. Entonces yo no me puedo quedar solo con el promedio. Tras de eso vean que la varianza es la misma prácticamente. 333, 333, 334. O sea, no hay diferencias. Para eso, entonces es que yo hago en el análisis de varianza dos cosas. Lo primero, me voy a fijar, voy a ponérselos aquí incluso en un tamaño más grande. Ya eso es copiado del Excel. Me voy a fijar en el valor de F, en este que está aquí. Y me voy a fijar en el valor crítico para F. Esos son los que yo tengo que comparar. Entonces, la comparación que nos va a permitir decidirlo es la siguiente. Si este valor es mayor, rechazo la hipótesis nula. Si este valor es menor, acepto la hipótesis nula. Entonces, yo lo que estoy haciendo, lo que tengo que hacer es comparar este valor con respecto, este valor con respecto a este. Insisto, las opciones son, si este de aquí es el mayor, gana la hipótesis nula. Si es mayor. ¿Perdón? Profe, si es mayor, se acepta. Es que lo dijo al revés. Al principio dijo... Sí, me confundí. Si ese valor es mayor, se rechaza la hipótesis nula. Como lo dije al principio, perdón. Voy a ponerlo aquí para que quede claro.
cuando vean el video. Se rechaza. Ahí sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Si el valor fuera menor, se acepta la hipótesis nula. Entonces, si ustedes ven, el valor de F nos quedó 0,18. Y el valor crítico, o sea, con el que hay que compararlo, me está quedando en 3,35. Quiere decir que como el valor de F es mayor que el valor crítico, lo que tenemos que hacer es rechazar la hipótesis nula. ¿Qué me decía la hipótesis nula? Me decía que no presentaban diferencias. O sea, que eran iguales. Pero como yo tengo que rechazar la hipótesis nula, ¿qué es lo que hago? De aceptar la investigación y decir que entonces los 3 métodos producen resultados estadísticamente diferentes al 95% de confianza. O sea, sí eran diferentes. Dice, ¿se puede determinar si los 3 métodos producen los mismos resultados o no? ¿Qué tengo que poner? Los 3 métodos utilizados producen resultados estadísticamente diferentes. Quiere decir que el punto 4 lo que me dice es, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? O sea, ¿cuál es la que se acepta? Eso es lo que me está preguntando la pregunta 4. Ahora dice la 5. En caso de ser diferentes, ¿se puede determinar cuál de los tratamientos utilizados? Aquí se me cortó la pantalla. ¿Es el mejor? La respuesta es no. El ANOVA solo permite saber si son diferentes o si son iguales en los resultados que producen, pero no permite saber cuál es el mejor de los 3. O sea, con solo un ANOVA yo nada más puedo decir sí hay diferencias, pero yo no puedo nada más decir que era mejor ponerles música. Puedo decir sí se logran diferencias, pero no voy a poder decir cuál es el mejor. Estadísticamente no es posible. Solo se puede decir si son iguales o si son diferentes. Y hay otras pruebas que me permitirían hacer más cosas. Pero ahorita yo quiero que aprendan esta del análisis de varianza. Nos falta el punto 6. El punto 6 dice calcule el valor de eta cuadrado para determinar cuánto de la variabilidad entre las muestras se debe a las diferencias entre grupos y escriba la interpretación de tal valor. Entonces, nos vamos a devolver al Excel para calcular el valor de eta cuadrado. Perdón, aquí. Entonces yo voy a poner aquí eta cuadrado. Entonces, aquí solo le puse el nombre, no hice nada más, no hice ningún cálculo. Voy a poner un igual, porque el igual era en Excel para poder poner fórmulas, ¿se acuerdan? El valor de eta cuadrado es, vean aquí que dice suma de cuadrados. Entre grupos, lo voy a marcar. Entre, que es la diagonal, el slash. Dentro grupos. Enter. Repito. Pongo un igual para comenzar la operación. Marco aquí en esta tabla de varianza donde me dice
suma de cuadrados, entre, y ahora donde dice dentro. Siempre en la misma columna, primero entre y luego dentro. Me voy nuevamente a marcar aquí. Y aquí en número hay opciones y una de tantas me dice porcentaje. Dice que es el 60,60%. Es el valor, se da en forma de porcentaje. Entonces, me voy al Word. Y lo que vamos a decir es el 60,60% de la variabilidad entre las muestras seleccionadas. Profe, mi medio 61 está mal. No, es porque le quitó todos los decimales. Ok, Si le pone un poquito de decimales, le va a quedar igual. perfecto, profe. ¿Ok? El 60,60% de la variabilidad entre las muestras seleccionadas se debe a las diferencias entre los grupos del estudio. Y el porcentaje restante se desconoce a qué se debe la variabilidad. ¿Qué quiere decir? De que el 60%, casi el 61%, si uno lo redondea, de por qué se comportaron diferentes, era la forma en la que se escogieron los grupos, no era por el tratamiento de la música. Quiere decir que la manera en la que estaban integrados los grupos podía ser, o sea, es el 60% más posible que sea lo que haya hecho las diferencias entre las clases. Y no es porque se les haya puesto música todo el día o por ratos o del todo se les haya quitado. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, vean que cuando uno hace un experimento como estos, tiene que tener mucho cuidado porque hay gente que se va con solo el promedio y dice, mira, como los de la clase A sacaron el promedio más alto es porque la música era la mejor. No, el análisis de varianza lo que me está diciendo es, primero vamos a ver si las diferencias son verdaderas o si no hay diferencias. Después, lo que vea, usted puede saber si son diferentes o si son iguales, pero no puede saber cuál es el mejor. Y el valor de eta cuadrado me dice si hay diferencias que más bien se deban a los integrantes de los grupos. Y para eso sirve el eta cuadrado. Por eso dice, para determinar cuánto de la variabilidad se debe a las diferencias entre los grupos. O sea, por la gente que estaba formando los grupos y no por el tratamiento, que es lo que queríamos saber en este caso, ¿verdad? La conclusión triste es que sí hay diferencias, pero no sabemos cuál es la mejor técnica para trabajar la concentración. No sabemos si es poniéndole música todo el día o poniéndole música a ratos o del todo no poniéndola, pero ya sabemos estadísticamente que sí hay diferencias. Lo vimos en el punto 4, porque dice que los métodos producen resultados estadísticamente diferentes. Insisto, hay otros procedimientos estadísticos más avanzados donde podemos determinar cuál es el mejor y a qué se debe, pero eso ya son temas de estadística más avanzada. Quiero que muy rápidamente veamos, como les decía, esta parte del segundo ejercicio les toca a ustedes, que era el de los tres equipos, los tres grupos de ciclistas. Vean que era el mismo equipo de ciclismo, pero que se dividió en tres grupos al azar y que los métodos eran los diferentes. Entonces, para recordarles un poco, lo que tendrían que hacer aquí es, voy a irme al Excel de nuevo, en la hoja 3 están los datos de esos ciclistas. Son solo 5 ciclistas en total. ¿Qué quiere decir? Que en el primer método
Estos son los minutos que duraban recorriendo los 9 kilómetros. Los del segundo método, los 9 kilómetros, pero entrenando de otra manera, este era el tiempo que duraban. Y con el tercer método, que era estar en el gimnasio haciendo spinning y todo eso, duraban estos minutos. Son personas diferentes, con métodos diferentes. Entonces, es análisis de varianza. ¿Se acuerdan? Esta es una forma de identificar el tipo de ejercicio que estamos trabajando. Personas diferentes, grupos diferentes o tratamientos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Vamos a marcar todo, nos vamos a datos, análisis de datos. Buscamos donde dice análisis de varianza de un factor, le damos a aceptar. Vean que aquí se marcó más de la cuenta. Entonces, aquí en este cuadrito, yo voy a marcar únicamente lo que necesito. Que no quede nada marcado que no esté con números. Siempre que diga rótulos en la primera fila, en una hoja nueva y le doy a aceptar. Y aquí voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí donde yo les decía que si yo me ubico entre columnas, le doy doble clic y ella me va abriendo los espacios. ¿Ven? No lo Profe, estoy haciendo a dedo, sino que yo mismo le voy dando doble clic y ella ya me da los espacios que yo necesito. Sí. vieras que no me lo marco, pero donde me meto análisis de datos, la compu no me lo permite. Pero De ¿por hecho, qué no no? está todo. No sé. Pero usted lo tiene configurado el análisis de datos. Sí, yo ahora hice la otra, pero esta no me lo permite hacer. Ah, bueno, pero eso, pues, si la otra la pudo hacer, esta sí, a veces el complemento no se carga bien, entonces con que usted guarde y luego salga y lo vuelve a entrar, lo logra. Ah, bueno, está bien. No se preocupe por eso. Ok. Ok, vean entonces que aquí ya están los promedios calculados, que también se los pide el ejercicio. Y que lo otro era era comparar este valor de F con el valor crítico, para ver si aceptábamos o si rechazábamos la hipótesis nula. Es comparar 9,34 con 3,88. Y lo otro, para poder calcular el eta cuadrado, ponemos un igual y tomamos esto entre esto. Marcamos el valor y nos vamos en formato de número al que dice porcentaje. Vean lo que nos está quedando, ¿verdad? Más bien. Aquí hasta se nos supera el 100%, eso es absurdo. Perdón, ustedes saben que es que lo hicimos mal, bueno, lo hice mal, perdón, ya vi por qué. Esto es este valor entre el total. Porque queremos ver diferencias entre grupos, no dentro de grupos. Por favor, corríjanlo. Aquí me da 60,91 y en el ejercicio anterior, esto, voy a borrarlo, esto es la suma entre el total y me da 37,73. Por favor, ahí corríjanlo. Voy a corregirlo también aquí en el Word. Aquí sería habíamos dicho 37,73. Aquí, 37,73. ¿Lo ven? Más bien es más bajo. Y entonces, vale que lo retomé como para poderlo corregir. Entonces, de nuevo, el eta cuadrado
sería, Profe, ¿y cómo se ponía lo del porcentaje? voy, el eta cuadrado entonces es el igual entre grupos, pongo el símbolo de división y el total. Le doy enter. Y aquí, ustedes se van a esta cinta de aquí arriba, que dice formato de número, y aquí viene general, número, moneda, contabilidad, a donde dice porcentaje. Aquí está en la pantalla y ya les queda puesto como un porcentaje. No se les olvide que Gracias. con gusto, no se les olvide que lo más importante es luego la comparación entre este valor y este valor, ¿verdad? Porque hay que ver si es mayor o si es menor para saber si la hipótesis nula se acepta o se rechaza. Pero ahí ya les quedó encaminado el ejercicio, incluso aquí está la parte de los promedios y es nada más como de, pues de sentarse un poco ahí, como dicen, armar la situación.